Llevo 2 años viviendo con mi prometida, sabiendo que me engaña. Las primeras señales llegaron como susurros lejanos, casi imperceptibles, y yo, con una mezcla de ingenuidad y miedo, decidí ignorarlas. No eran pruebas, no eran evidencias claras, pero había algo, una vibración distinta en el aire, un cambio sutil en el ritmo de las cosas. Era como si la melodía de nuestra vida diaria hubiera perdido una nota, y esa ausencia, por mínima que fuera, empezaba a perturbarme. El cambio comenzó con detalles tan pequeños que, de haber estado menos atento, habrían pasado inadvertidos. El teléfono, por ejemplo. Antes lo dejaba tirado en cualquier lugar, la mesa del comedor, el sofá, incluso en el baño. Ahora, parecía que formaba parte de su cuerpo, lo llevaba consigo a todas partes, incluso si solo iba a la cocina por un vaso de agua. Y no solo eso, lo colocaba siempre boca abajo, como si la pantalla fuese un portal a un mundo que yo no debía ver. Las conversaciones también cambiaron. Antes hablaba libremente por teléfono, incluso frente a mí, sin importarle lo que escuchara. Pero un día, sin previo aviso, empezó a recibir llamadas que contestaba en voz baja, caminando hacia otra habitación. A veces salía al balcón, cerraba la puerta y se quedaba allí varios minutos, hablando en un tono que parecía reservado para alguien especial. Cuando regresaba, tenía esa sonrisa leve, casi imperceptible, que no era para mí. Podría decir que lo dejé pasar porque confiaba, pero la verdad es que lo dejé pasar porque tenía miedo. Miedo de confirmar que algo se estaba rompiendo. En más de una ocasión me encontré mirándola, intentando descifrar si sus gestos eran los de siempre o si estaba actuando. Hay algo extraño en la sospecha, una vez que se instala, todo se ve bajo una lupa deformante. Un gesto normal se convierte en motivo de duda, una ausencia de palabras se siente como un secreto, una sonrisa fuera de lugar parece una confesión. La gota que colmó el vaso no fue un grito ni una pelea, sino algo mucho más silencioso. Aquella mañana, ella se había ido a duchar, dejando su computadora portátil sobre la mesa. No tenía intención de tocarla, y me lo repetí varias veces, no la toques, no seas de esos que revisan las cosas. Pero entonces, como una trampa del destino, apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Un correo. No había fotos, no había frases explícitas, pero las palabras eran suficientes para derribar cualquier defensa. No puedo dejar de pensar en esa noche, cuenta regresiva para vernos otra vez. No sé cuánto tiempo estuve de pie, leyendo y releyendo esas líneas, sintiendo como el frío me recorría desde la nuca hasta los pies. Mi corazón golpeaba tan fuerte que lo sentía en los oídos. Cerré la computadora con una suavidad absurda, como si fuera un objeto frágil que podía romperse. Me senté, con el vaso de agua en la mano, pero no bebí. Solo miraba el líquido moverse, como si concentrarme en algo tan simple pudiera mantenerme a flote. Lo más irracional de todo fue mi reacción, no dije nada. Ella salió del baño, secándose el cabello, y me sonrió como si nada hubiera pasado. Me preguntó qué quería desayunar y yo respondí automáticamente, como si el piloto automático hubiera tomado el control de mi cuerpo. No quería confrontarla. No quería escuchar de su boca la confirmación de algo que ya sabía. Pensé, en una mezcla absurda de negación y autoprotección, que si no lo decía en voz alta, todavía podía fingir que no era real. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierto mirando el techo. No era solo dolor lo que sentía, era algo más profundo, como una fractura invisible. Sentía que estaba atrapado en un silencio que me asfixiaba, pero que yo mismo había elegido. En los días siguientes, la dinámica se volvió aún más extraña. Empecé a observar cada detalle, cuánto tardaba en contestar un mensaje, cómo escribía con una sonrisa en el rostro, cómo de pronto tenía reuniones a horas inusuales. Y, sin embargo, seguía sin confrontarla. Me decía que necesitaba más pruebas,
pero la verdad era que no quería enfrentar el derrumbe definitivo. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en el sofá, viendo una serie, y su teléfono vibró. Ella lo tomó rápidamente, lo miró y lo volvió a dejar, pero en su rostro apareció una expresión que intentó ocultar, una mezcla de alegría y ansiedad. Fue tan fugaz que cualquiera habría pensado que me lo imaginé, pero yo lo vi. Lo vi y lo sentí como una confirmación. Es curioso cómo, en estas situaciones, uno desarrolla una especie de sexto sentido para detectar lo que no se dice. Las palabras pueden mentir, pero los microgestos, la manera en que los ojos se iluminan o se apagan, la postura del cuerpo, eso no se puede falsificar del todo. Y en ella, esas señales estaban ahí, como luces rojas parpadeando en la oscuridad. Comencé a sentirme dividido en dos. Una parte de mí quería arrancar la venda de una vez, preguntar sin rodeos, enfrentar lo que fuera necesario. Pero la otra parte, la más cobarde, me susurraba que no lo hiciera, que no estaba preparado para el final. Ese dilema me consumía día y noche. Dormir se volvió una tarea imposible. Me despertaba a mitad de la noche, con el corazón latiendo rápido, revisando si ella estaba ahí, respirando tranquila. Me levantaba y caminaba por la casa en silencio, como un fantasma, repasando una y otra vez las señales, los gestos, los silencios. Cada paso en la oscuridad se sentía como caminar sobre un hilo delgado, con el abismo esperando abajo. Empecé a tener pensamientos recurrentes que me atormentaban, imágenes de ella con otra persona, risas compartidas, caricias, miradas que antes eran mías. No importaba cuánto intentara apartarlas, volvían una y otra vez, más vívidas, más reales. Y sin embargo, seguía sin decir nada. No sé si fue orgullo, miedo o una combinación de ambos, pero preferí vivir con la herida abierta antes que enfrentar la amputación emocional que sabía que vendría después. Me aferraba a una esperanza absurda, esa idea infantil de que, si no lo confirmaba, tal vez podía no ser verdad. Pero la verdad estaba ahí, respirando entre nosotros, llenando la habitación en cada silencio incómodo, en cada sonrisa que no me pertenecía. Y yo, en lugar de expulsarla, la dejaba quedarse, como si mereciera compartir el espacio con nosotros. Esa fue la primera vez que comprendí que el verdadero dolor no viene del golpe inicial, sino de la espera prolongada, de ese tiempo muerto en el que sabes que algo se ha roto pero sigues actuando como si estuviera intacto. Y lo más cruel es que eres tú mismo quien sostiene esa mentira, porque prefieres la ilusión al vacío. Convivir bajo el mismo techo con alguien que sabes que te traiciona es una tortura que no necesita gritos ni violencia física para destruirte. Es un desgaste constante, como una gota cayendo sobre la misma piedra, día tras día, hasta que la perfora. Lo peor es que, en este caso, la piedra eres tú mismo, y cada día sientes un poco más cómo te rompes por dentro. Al principio intenté seguir como si nada, manteniendo la rutina intacta, desayunar juntos, preguntarle cómo había dormido, desearle un buen día antes de que saliera. Todo se desarrollaba como una obra de teatro cuidadosamente ensayada, donde ambos sabíamos nuestras líneas, pero ninguno creía en el guión. Yo actuaba porque me daba miedo romper la escena, porque no quería enfrentar lo que había detrás del telón. Pero esa actuación tiene un precio. La ansiedad empezó a instalarse en mí como un huésped permanente. No era solo un nerviosismo ligero, sino un nudo constante en el estómago, un peso en el pecho que me impedía respirar profundamente. Mis manos sudaban sin motivo aparente, y a veces sentía que la sangre se me iba de la cabeza, dejándome mareado. Dormir se volvió un lujo, me costaba conciliar el sueño y, cuando lo lograba, me despertaba varias veces en la madrugada, con el corazón latiendo a toda velocidad. Hubo noches especialmente duras. Me despertaba y la miraba dormir, tranquila, respirando de forma pausada, como si en su mundo no existiera el caos que estaba viviendo en el mío. Me preguntaba cómo podía compartir la cama conmigo y, al mismo tiempo, con otra persona en su mente.
A veces sentía ganas de despertarla y soltarlo todo, decirle que lo sabía, que no podía más. Pero me quedaba callado, paralizado, como si mis labios estuvieran sellados por el miedo. La ansiedad pronto dio paso a los ataques de pánico. Recuerdo el primero con una claridad aterradora. Estaba en la cocina, preparando café, cuando de repente sentí que me faltaba el aire. El corazón empezó a golpearme el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a colapsar ahí mismo. Mis manos temblaban y tenía la sensación de que iba a perder el control de mi cuerpo. Me apoyé en la encimera y traté de respirar, pero cada inhalación parecía insuficiente. Me tomó varios minutos recuperar el control, pero el miedo se quedó conmigo mucho después de que el episodio terminara. También comenzó la despersonalización. Es difícil explicar la sensación a alguien que no la ha vivido. Es como si, de repente, dejaras de estar dentro de tu propio cuerpo. Me miraba en el espejo y sentía que la persona que estaba ahí no era yo. Caminaba por la casa y todo parecía ajeno, como si estuviera en una película en la que yo solo era un espectador. Era aterrador, porque me hacía sentir que estaba perdiendo mi mente, y eso, sumado a todo lo demás, me dejaba al borde del colapso. En medio de todo ese caos interno, todavía intentaba comportarme como la pareja perfecta. Cocinaba para ella, le preguntaba cómo estaba su día, escuchaba sus historias. Me obligaba a sonreír incluso cuando sentía que me estaba ahogando. Era como si estuviera intentando convencerla, o convencerme a mí mismo, de que aún podía ser el hombre que ella quisiera elegir. Pero la verdad es que nada de eso funcionaba. Por mucho que me esforzara, por muchos detalles que tuviera, nada cambiaba. Ella seguía con su teléfono siempre cerca, seguía con sus llamadas misteriosas, seguía saliendo con excusas perfectamente estructuradas. Lo más doloroso era que, en el fondo, creo que ella sabía que yo lo sabía. Y aún así, ninguno de los dos decía nada. Vivíamos en una especie de pacto tácito de silencio, una guerra fría emocional donde ninguno disparaba, pero ambos nos apuntábamos constantemente. Los días se convirtieron en un bucle insoportable. Me levantaba con la esperanza de que algo cambiara, pero al final de la jornada todo seguía igual o peor. Empecé a perder el apetito, la comida me sabía a cartón. Mis amigos notaron que estaba más delgado, más pálido, pero yo les decía que era por el trabajo, que estaba cansado. La verdad era que estaba desgastado, drenado, consumido por algo que no podía confesarles. Lo más cruel era que, a pesar de todo, había momentos en que ella se mostraba cariñosa, me abrazaba o me besaba como si nada pasara. Esos instantes me confundían, me hacían cuestionarme si estaba exagerando, si tal vez había malinterpretado todo. Pero bastaba un solo mensaje contestado a escondidas o una sonrisa mirando la pantalla para que toda esa falsa calma se derrumbara. En algún punto me di cuenta de que mi vida se había reducido a tres cosas: esperar que ella se fuera para poder respirar, esperar que volviera para confirmar si aún me quedaba algo de ella, y esperar el momento en que finalmente tendría el valor de terminarlo todo. Esa espera constante me estaba matando. Lo peor de todo era la sensación de estar atrapado en una jaula sin barrotes. No había una puerta cerrada físicamente, pero sentía que no podía salir. Y lo más irónico es que yo mismo era el carcelero. Los viajes. Si tuviera que ponerle un nombre a la etapa más cruel de todo esto, la llamaría así: los viajes. No eran simples desplazamientos, eran relojes en cuenta regresiva, rituales de despedida donde nadie lloraba pero ambos sabíamos que algo se marchaba con ella y no regresaba. Al principio los presentaba como oportunidades únicas, responsabilidades impostergables. Tengo que ir, amor, es importante para el proyecto. Luego venían las palabras que ya me sé de memoria: itinerario, check-in, agenda, presentaciones, cenas con clientes. Todo envuelto en un orden perfecto, casi clínico, que me dejaba sin espacio para cuestionar.
El orden externo era el camuflaje del caos interno. La víspera era siempre la misma coreografía. La maleta abierta sobre la cama, el olor de la tela nueva mezclado con su perfume, la lista de cosas que no podía olvidar, cargadores, adaptadores, credenciales, un par de tacones por si hay cena formal. Yo me movía alrededor, útil y mudo, pasando la plancha, acercando una bolsa de viaje, ayudando a cerrar la cremallera. Cuando me pedía una opinión sobre un vestido, ¿crees que este es mejor para la presentación o mejor uno más sobrio? Yo respondía en automático. No podía decirle que, para mí, todos los vestidos eran trajes de camuflaje, tela elegante para cubrir la mentira. La noche anterior ella dormía bien. Yo, no. Me quedaba escuchando su respiración como si fuera la cuenta de un metrónomo que marcara los compases de la traición. A veces, en mitad de la oscuridad, deseaba que algo interviniera, una cancelación, una enfermedad leve, cualquier contratiempo que pospusiera el vuelo. Nada ocurría. A la mañana siguiente, el amanecer tenía un brillo metálico. Tomábamos café rápido, yo llevaba la maleta hasta la puerta, pedíamos el taxi. Los minutos previos al ascensor eran el verdadero abismo, despedidas breves, besos sin peso, promesas de mensajes apenas aterrice. Y el ascensor cerrándose como la tapa de una caja que se lleva lejos las partes de mí que todavía no estaban completamente rotas. En el aeropuerto, la comunicación transcurría al principio como dictan las normas de buena conducta, ya en sala, embarcando, aterrizamos bien. Después, el silencio. Ese silencio largo y viscoso que se pega a las paredes de la casa. Yo volvía y todo parecía un decorado sin actores. Abría las ventanas, ponía música, intentaba simular vida. Pero el silencio encontraba el modo de sentarse conmigo, de acompañarme a cada habitación. La casa no hacía ruido, mi cabeza, sí. Empezaban las escenas, ella en el hotel, ella riendo en un restaurante, ella cruzando una mirada que antes era mía. No necesitaba pruebas nuevas, mi imaginación las producía a demanda, con un realismo que hacía que el estómago se me encogiera. En esos días yo me volvía un reloj de notificaciones. Revisaba el teléfono con la compulsión de quien busca una señal de que todavía existe. Cuando aparecía un ¿cómo estás?, respondía en segundos, aunque me obligara a sonar tranquilo, ¿todo bien?, trabajando. Si tardaba en contestar, me inventaba razones amables para su silencio, tal vez la agenda está intensa, tal vez perdió el cargador. Lo más patético era que yo creía mis propias excusas durante 10 minutos, al minuto 11, la ansiedad volvía como una ola fría. Era una montaña rusa sin descanso. Las noches eran peores. La cama, inmensa, las sábanas, ajenas. Yo elegía su lado para dormir, como si ocupar su lugar fuera a invocar su presencia. Ponía su almohada al alcance de la mano y la movía de vez en cuando, tonto ritual para engañar al cuerpo. En algún momento miraba el techo y sentía el zumbido del hotel donde imaginaba que estaba, el ascensor lejano, las puertas magnetizadas, la máquina de hielo en el pasillo. La escuchaba reír en una mesa que no era la nuestra, veía su mano apoyarse sobre otra mano que no era la mía. Las escenas se repetían, cada vez más definidas, como si alguien estuviera corrigiendo enfoque y color en una edición interminable. Aún así, intentaba construir pequeñas islas para no ahogarme. Cocinar algo complejo que me obligara a estar presente, cortar, sofreír, medir. Ordenar estantes, limpiar cajones, doblar ropa por colores. Arreglar una lámpara, cambiar un filtro, regar plantas. Tareas diminutas que me daban la ilusión de control. Pero bastaba un sonido del teléfono, un mensaje que no llegaba, una hora que pasaba, para que todo volviera a derrumbarse. La ansiedad no retrocede por voluntad, retrocede por cansancio, y el cansancio volvía a mí solo cuando amanecía. A veces quedaba con amigos. No les contaba.
Hablábamos de trabajo, del partido del fin de semana, de series. Yo asentía, reía en los momentos correctos. Pero cada tanto, sin poder evitarlo, miraba el celular iluminándose en la mesa. Un visto sin respuesta era suficiente para desconectarme de la conversación y de mí mismo. Escuchaba una voz por encima de todas: estás aquí, pero no estás. Tenían razón, aunque no lo sabían. Hubo un viaje, en particular, que marcó una frontera que no pude cruzar de regreso. Ella se fue por 8 días. El vuelo partía por la noche, pasamos la tarde en una calma extraña, como si ninguno de los dos quisiera estropear la superficie del agua. Me pidió que revisara su correo por si llegaba un documento urgente del banco. Te mando la clave temporal, dijo, con la tranquilidad de quien sabe que los rastros importantes no están ahí. Acepté. Esa misma noche, ya solo en la casa, abrí el correo para buscar el documento, y me encontré con un itinerario de cenas y reuniones que no coincidía con lo que me había dicho. No eran pruebas explícitas, pero el patrón me resultaba familiar: citas que empezaban tarde, encuentros informales sin ubicación precisa, devoluciones de correos a horas que jamás coincidían con el uso horario del evento. Cerré la sesión. No necesitaba mirar más. Había cruzado, sin querer, la línea entre sospechar y certificar. Los días 3 y 4 fueron un túnel. Me levantaba, me duchaba, me vestía, trabajaba mecánicamente. De repente tenía pensamientos intrusivos que me obligaban a parar. ¿Qué estará haciendo ahora? Ya se habrá encontrado con él, sonríe como cuando. Me llevaba la mano al pecho y respiraba contando: 1, 2, 3, hasta 10. A veces funcionaba. Otras, terminaba sentado en el suelo de la cocina, mirando el brillo de las baldosas como si fueran una superficie de agua que pudiera tragarse todo. El quinto día, a las 2:14 de la mañana, recibí un mensaje: perdón por el silencio, ha sido una locura. Te amo. 2 frases y un te amo que me dolió más que cualquier ausencia. Respondí de inmediato: descansa, hablamos mañana. Me quedé con el teléfono en la mano, esperando un buenas noches que no llegó. Entendí, con una lucidez helada, que en los viajes el amor se volvía palabra escudo, se pronunciaba para que yo no hiciera preguntas, para curar de antemano una herida que ya estaba abierta. A su regreso, el ritual del reingreso era otra obra medida al milímetro. Entraba con un cansancio muy concreto, el de alguien que ha vivido demasiado en poco tiempo. La maleta iba al rincón del dormitorio, la ropa al cesto, la computadora a cargar. Fue extenuante, decía. Yo asentía. La escuchaba relatar anécdotas del Congreso, nombrar gente que no conocería, contar una broma de un colega. En medio de ese aderezo, se colaba alguna duda que yo no formulaba, una grieta que ninguno quería mirar. En la cama, esa primera noche de vuelta, buscaba mis manos. Las tomaba con una necesidad que confundía: yo quería creer que era a mí a quien quería. La verdad es que necesitaba confirmar que yo seguía ahí, intacto, disponible, sosteniendo la versión oficial de su vida. Así se encadenaron viaje tras viaje, la preparación como un ballet, la partida como un trámite, la ausencia como un cuarto sin oxígeno, el regreso como un teatro breve. En cada ciclo, yo perdía algo. Al principio era el sueño. Luego, el hambre. Más tarde, palabras: dejé de decir buenos días con voz plena, dejé de contar mis cosas, dejé de abrir temas nuevos. Me recogí como un animal herido que solo busca un rincón para no ser visto. Y sin embargo, en el remolino de cada partida, había un impulso que me avergüenza reconocer: la esperanza de que algo fallara y se quedara. La necesidad infantil de ser elegido, aunque fuera por accidente. Cuando no ocurría, yo me quedaba mirando el pasillo, oyendo el eco de mis propios pasos. Me decía: tienes que irte. Pero enseguida llegaba el ejército de peros:
el alquiler, los muebles, las fotografías, los recibos compartidos, los planes a medio construir. Convertí la logística en una barricada moral, como si organizar cajas y contratos justificara sostener una mentira. Intenté, más de una vez, armar una estrategia para recuperarla. Aprendí recetas, reservé en ese restaurante que le gustaba, compré entradas para una obra, organicé un fin de semana fuera. El resultado siempre era igual, la noche de la cena sonreía, el teatro le parecía lindo, el viaje se postergaba por trabajo. En una de esas funciones, en plena escena final, miré su perfil iluminado por la luz del escenario y me di cuenta de que estaba con alguien que ya no estaba conmigo. Era un silencio nuevo, distinto al de la casa. Era la certidumbre de que el asiento vacío no estaba a mi lado, sino en ella. Con el tiempo, empecé a notar otro patrón en mí, antes de cada viaje, enfermarme un poco. Dolor de garganta, tensión en la nuca, una punzada debajo de la clavícula, un cansancio raro. El cuerpo hablaba. Yo lo llenaba de café y analgésicos para callarlo. El séptimo viaje, creo, me dejó 3 días con fiebre. Me hice un té de jengibre a las 3 de la mañana y en el vapor de la taza vi el mapa perfecto de mi autoengaño, cada gota volviéndose nada en el aire. Aprendí también que hay mensajes que llegan siempre a la misma hora. Como amaneciste, a media mañana. Salgo de reunión a media tarde. Mañana te llamo con calma al filo de la medianoche. Eran pequeñas estaciones ferroviarias donde yo esperaba trenes que no iban a llevarme a ninguna parte. A veces contestaba tarde a propósito, intentaba medir si al otro lado había preocupación. No la había. La reacción variaba poco. Mi pulso se adaptó a una métrica externa, mi vida se movía al ritmo de un calendario que no era el mío. Lo más duro, tal vez, era la reconquista post-viaje de los objetos. La maleta al armario, el neceser al baño, el cargador a la mesa. Yo los devolvía a sus lugares como si acomodara piezas para que el tablero volviera a ser reconocible. Me decía, ordena afuera, a ver si se ordena adentro. No pasó. El orden visible terminó siendo una puesta en escena para que nadie, y menos yo, notara que estaba viviendo en ruinas. Una madrugada, después de su 10º viaje, sí, los conté, me quedé sentado en el borde de la cama, con los pies en el suelo frío, sosteniendo el celular apagado. No lloré. No tenía lágrimas. Tenía un cansancio que no se arregla durmiendo. Me descubrí diciendo en voz baja, esto no es amor, es un hábito que duele. Lo repetí 2, 3 veces, hasta que sonó como una oración. Luego me acosté y dormí 2 horas completas, la mejor noche en meses. Entendí algo, nombrar la verdad aunque nadie la escuche por fuera, da 1 centímetro de aire por dentro. Desde entonces, cada anuncio de un nuevo viaje de trabajo ya no me encontraba en el mismo punto. Me seguía golpeando, sí, seguía temblándome el pulso, seguía faltándome el aire. Pero al miedo se le había sumado una semilla rara, dura, que no sabía aún si era rabia o dignidad. Una semilla que, en silencio, empezó a empujar hacia arriba. No era suficiente para moverme. Era suficiente para no mentirme tanto. Y aquí estoy, otra vez, con una fecha marcada en el calendario. Ella ensaya frases, yo ensayo silencios. Ella dobla vestidos, yo doblo excusas. Sé que cuando la puerta se cierre el eco llegará como siempre. Pero esta vez, mientras la maleta rueda por el pasillo, hay una pequeña certeza sentada conmigo en la mesa, no puedo sobrevivir a muchos viajes más. No porque me vaya a matar la ausencia, sino porque me matará quedarme. Faltan 3 semanas. 3 semanas exactas para que se vuelva a repetir la misma historia que me ha estado carcomiendo durante años. El calendario, que antes servía para organizar cumpleaños, pagos o citas médicas, ahora se ha convertido en una herramienta de tortura. Cada vez que miro la fecha marcada en rojo siento un pinchazo en el estómago.
Es un número que no se mueve, inmutable, esperando como un verdugo paciente. La mañana que me dijo que tendría que irse de nuevo, lo hizo con una naturalidad que me dejó frío. Estábamos desayunando, el pan aún estaba caliente y el café desprendía ese aroma intenso que antes era sinónimo de tranquilidad. Entre sorbo y sorbo, soltó, me confirmaron, en 3 semanas viajo otra vez, esta vez será un poco más largo. Lo dijo como si estuviera comentando el clima, sin pausa ni anticipación, como si mi reacción fuera irrelevante. Yo asentí. No pregunté nada. Fingí que estaba ocupado untando mantequilla en mi pan. La verdad es que, en ese momento, sentí como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. El sonido del cuchillo contra el plato me pareció ensordecedor. No sé si ella notó algo, pero yo sí, mis manos estaban frías, mi garganta seca, y un nudo empezó a formarse justo debajo de la clavícula. Desde ese día, las horas parecen pesar más. No es solo el tiempo que avanza, es la certeza de lo que viene. Cada día que pasa me acerca a ese silencio que se instala cuando ella se va, a esas noches interminables donde la ansiedad se convierte en una presencia física, tangible, que se sienta en el borde de la cama y no me deja dormir. Me descubro pensando en la partida incluso en momentos que deberían ser ajenos a todo esto. Mientras lavo los platos, mientras espero que hierva el agua, mientras veo la televisión. Las imágenes me asaltan, ella cerrando la maleta, pidiendo el taxi, caminando por el pasillo del aeropuerto sin mirar atrás. La veo girar la cabeza para saludarme con una sonrisa de cortesía, la misma que cualquiera le daría a un conocido, no la que se le da a alguien que se ama. Y entonces me pregunto, ¿por qué sigo aquí? No es amor, lo sé. Lo que me ata a ella es otra cosa, algo más oscuro y difícil de arrancar. Es miedo. Miedo a estar solo, miedo a perder 8 años de mi vida como si fueran hojas que el viento se lleva sin posibilidad de recuperarlas. Miedo a reconocer que aposté todo a una persona que no lo merecía. Miedo a quedarme con las manos vacías, a tener que empezar de cero cuando ya no me siento joven ni invencible. Pero también he empezado a sentir otra cosa. Una especie de hartazgo, de saturación emocional. Es como si hubiera una cuerda invisible que durante años ha estado tensándose y ahora siento que está a punto de romperse. No sé si será en este viaje o en el próximo, pero sé que no puedo seguir así indefinidamente. He intentado imaginar cómo sería irme. No en abstracto, sino en detalles concretos. Pienso en empacar mis cosas en silencio, en elegir cuidadosamente qué llevarme y qué dejar atrás. Imagino cerrar la puerta y quedarme unos segundos con la mano en la manija, sintiendo el peso de ese gesto. Visualizo bajar las escaleras, salir al aire libre y respirar profundamente, como si por fin estuviera llenando mis pulmones después de años en una habitación cerrada. En mis fantasías, me voy sin previo aviso, sin discutir, sin dar explicaciones. No porque quiera vengarme, sino porque sé que si empiezo a hablar, podría caer en sus palabras, en esa habilidad suya para minimizar, para cambiar el foco, para convencerme de que no es tan grave. Necesito, si llega el momento, cortar de raíz, sin espacio para retrocesos. Estos últimos días he empezado a notar que la forma en que la miro ha cambiado. Antes, incluso con toda la sospecha, la observaba buscando rastros de la persona que creía conocer. Ahora la miro y veo a alguien distinto, alguien que aprendió a mentir con naturalidad, a crear rutinas paralelas donde yo solo soy un accesorio. Y ese reconocimiento duele, pero también libera. Me recuerda que no estoy perdiendo al amor de mi vida, sino a alguien que eligió, una y otra vez, apartarme de sus prioridades. La cuenta regresiva me afecta físicamente. El insomnio, que nunca se fue del todo, se ha intensificado. Me acuesto y mi mente repite las mismas escenas una y otra vez, como si quisiera prepararme para el impacto.
Me despierto antes de que suene el despertador, con los músculos tensos y la mandíbula apretada. A veces, durante el día, me descubro mordiéndome el interior de las mejillas, una manía nerviosa que no recuerdo haber tenido antes. He intentado buscar refugios emocionales para amortiguar el golpe que sé que viene. Salgo a caminar más, pongo música a todo volumen para acallar mis pensamientos, me obligo a leer aunque no siempre logre concentrarme. Incluso he empezado a escribir, como ahora, para poner en palabras todo lo que me está consumiendo. No sé si eso será suficiente, pero al menos me ayuda a ordenar el caos. Lo que me aterra es la posibilidad de que, después de este viaje, nada cambie. Que yo siga aquí, esperando el siguiente. Que la cuerda no se rompa y yo me acostumbre a esta rutina tóxica. Porque hay algo todavía más peligroso que el dolor, la costumbre al dolor. Cuando uno se acostumbra a sufrir, empieza a creer que así es como debe ser la vida. Y yo no quiero llegar a ese punto, pero sé que estoy peligrosamente cerca. Algunas noches, cuando ella ya duerme, me levanto y camino por la casa en penumbra. Paso por el salón, por la cocina, por el pasillo. Todo está en su lugar, pero siento que nada me pertenece realmente. Es como vivir en una maqueta, los objetos están, pero la vida no, y en esos recorridos nocturnos me pregunto cuántas más de estas rondas solitarias voy a aguantar antes de tomar la decisión definitiva. Tal vez el momento no llegue de golpe, sino como una suma de pequeñas renuncias. Tal vez un día me levante y, sin planearlo, empiece a guardar mis cosas. Tal vez no haya discurso ni lágrimas, solo un portazo suave y definitivo. Tal vez ya esté ensayando ese día sin darme cuenta. Faltan 3 semanas. Ella habla del viaje con entusiasmo, como quien espera una oportunidad única. Yo escucho, asiento, sonrío cuando es necesario. Por dentro, cuento los días, pero no solo hasta que se vaya, sino hasta que yo decida irme para siempre. No sé si tendré la fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, creo que existe la posibilidad. Y esa pequeña posibilidad, esa chispa diminuta, es lo único que me mantiene respirando.